Estamos con un tremendo invitado, el economista Alejandro Alarcón. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Carla. Muchas gracias. Más en días tan movidos que estamos viviendo. Bueno, venimos ya de harto tiempo de problemas, digamos, y se habla que Chile podría entrar en una recesión. Muchos economistas, o varios que han venido para acá, han dicho que ya estamos en una recesión. ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Bueno, yo creo que la economía está entrando lentamente, pero en forma bastante segura, a una recesión que la vamos a ver a final de año. ¿Ya? A final de año. Porque se requiere, a los colegas que te dijeron que ya estamos, se requieren 2 trimestres continuos o seguidos de números negativos en el PIB. Entonces, por esa razón, no estamos en recesión, pero sí estamos con una desaceleración importante en la economía. Si uno lo compara con la cifra del año pasado. El Banco Central, finalmente las medidas que ha tomado han sido para parar la inflación. Claro. Porque mucha gente, quizás en la casa o los que están viviendo los problemas... ¿Quieres tomar agua? ¿También? Agüita. Sí, también. Los problemas que en el fondo están viviendo, quizás no entienden mucho por qué se habla tanto de la inflación y que el Banco Central, por lo mismo, ha querido que se paren también los retiros porque hace daño a la economía y aumenta la inflación. Sí, un paso para atrás de eso es primero ver la cifra. Porque siempre uno puede estar en desacuerdo con la idea, pero con los números no puede estar en desacuerdo porque los números son. Entonces, el año pasado, cifras que fueron recientemente reveladas, la economía creció un increíble 13,7%, lo que no es sostenible. No es sostenible porque el producto tendencial de Chile es cerca del 2%, o sea, está muy por encima del potencial de este país. Pero sin embargo, el gasto, que es la suma del consumo, más el gasto del gobierno, más la inversión hubo poco, creció un 21%. Entonces, esas cifras que ocurrieron el año pasado son insostenibles, pero sin embargo generan una trayectoria de desequilibrio que se llama inflación. O sea, es por eso que se dice que es el exceso de gasto lo que genera la inflación. Y en este caso el exceso de gasto es bastante claro, 21 es mucho más grande que 13,7%. Claro. Entonces, eso ha hecho que el Banco Central esté ajustando la tasa de interés para frenar el exceso de gasto. Y eso hace que finalmente se haya subido a casi 7 la tasa de interés. Así es. Así es. O sea, frena la compra. Frena, claro, frena el consumo. ¿Cierto? Frena también la inversión, pero frena el consumo. Sí. Y se supone que el gasto fiscal también tiene que desacelerarse, porque también contribuye al gasto. Entonces, estamos en el medio de una serie de políticas públicas, política monetaria y política fiscal, que buscan que la economía se estabilice. Porque si no se estabilice, vamos a tener una inflación muy alta. Y ahí viene el tema de los retiros. Los retiros provocaron esto. Ya, o sea, también ¿es así para ti, que realmente los retiros provocaron? Es que lo que pasa es que ayudaron bastante. Contribuyeron, pero hay una cuestión que es importante entender. El gasto fiscal el año pasado y el antepasado era imposible que no subiera porque la gente se había quedado sin sustento con la pandemia. Sí. Entonces tenían que apoyar a las familias que tenían ese nivel de sustento, en algunos casos cero. Eso uno lo puede entender. Lo que no puede entender son los retiros, porque los retiros estuvieron de más y provocaron una dinámica, porque aquí hay una dinámica inflacionaria que fue increciendo. En este momento, de hecho, estamos muy cerca del 10%. Porque son como rayos en el universo, en el espacio. Sí. Y cuando agarra, o una carretera es más fácil de entender. Cuando te metí en una carretera ya no puedes salir hasta la otra salida, claro. Y va en la carretera. Entonces ya estamos en el 10%. Y si se hubiera aprobado el retiro ayer, habríamos llegado a 18, creo yo. Entonces, por suerte que no se aprobaron los retiros. Porque los dos, ¿ambos te parecen que... ¿Qué te parece el retiro acotado que había me parece que es menos dañino, pero igual. Porque hablemos números. El retiro acotado eran 4.000 millones de dólares más en la economía. Sí. Es mucho. Pero el otro, como decía mi abuelita, es la cueca en pelota. Más de 18.000 millones. No, el otro era 17.000 millones de dólares. Sí. La cueca en pelota. Sí. La cueca en pelota. Entonces, eso habría sido realmente, podría haber llevado a la inflación a
a un 18% en términos anualizados. O sea, eso es muy malo porque se dice que con los retiros se intenta apoyar a la gente, pero los pobres pagan este es un impuesto. La inflación es un impuesto muy regresivo que lo pagan sobre todo los más pobres. Y por lo tanto, había que pararlo. Bueno, y aparte que los más pobres finalmente tampoco son beneficiados porque no les queda nada, no tienen plata. No les queda tampoco, plata en ¿no? las cuentas, exactamente. Entonces, ¿y cómo se hará? Porque ya, pasa esto de hoy que fue, la verdad, igual inesperado de algún modo, porque se pensaba que alguno de los dos algo iba a salir de esto. Evidentemente se estaba como claro que el quinto retiro no iba a salir, pero estuvo ya... a punto. Sí, estuvo a punto. Fue un torbellino que empezó a desinflarse a poco. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, ya, las ayudas del Estado, por ejemplo, lo que fue el IFE, eso estuvo bien, pero igual llegó a gente que tampoco lo necesitaba. Ese es un muy buen punto, porque era inevitable, y por eso que yo decía que si teníamos una pandemia y había que ayudar, pero nos dimos cuenta después que fue excesivo, porque no era para parar la olla solamente, sino no tendríamos una cantidad de autos que andan en la calle en este momento. Sí. Entonces yo creo que eso no estuvo bien calibrado, yo creo que fue un error haber dado esa ayuda en forma tan universal, porque al final terminó provocando este exceso de gasto, que terminó provocando esta inflación, y también terminó provocando el nivel que tienen las tasas de interés actualmente, que es muy alto, y que castiga especialmente a la clase media que quiere comprarse una casa. Pero finalmente, en esas decisiones que tomó antiguamente el gobierno de Sebastián Piñera para ayudar a la gente, como por ejemplo el IFE, ¿son medidas como rápidas, populistas que se toman? Porque, porque hoy también el gobierno de Boric, o sea, es como que al parecer la gente queda con la idea de que les dicen cosas en el momento para las elecciones o para ganar popularidad, pero después las cosas no se llevan a cabo. Bueno, yo creo que fue muy populista, sobre todo en el tercer retiro y en el cuarto retiro que finalmente fracasó. Pero yo creo que hay mucho populismo en Chile. O sea, los políticos, muchos de ellos, se aprovechan de estos ofertones para ganar popularidad, pero en realidad está muy equivocado porque al final terminan haciéndole mucho daño a la gente. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Que la gente con la inflación está sufriendo. Yo creé un índice, ¿te lo puedo decir? Sí. El índice de los carros de los supermercados. ¿Ya? Yo me paraba en la salida hace unos meses y veía que los carros salían llenos. Después, a medida que fue pasando el tiempo, los carros empezaron a pasar la mitad llenos. Y ahora los carros llevan un tercio lleno. Sí. O sea, la gente está comiendo menos. Sí. ¿Por qué? Porque hay más inflación. ¿Por qué? Porque hubo retiro. ¿Pero va a parar esto, Alejandro? Bueno, ¿Qué se puede hacer? Las políticas públicas están en eso. El Banco Central va a seguir ajustando la política monetaria, va a seguir subiendo la tasa de interés para poder contener. Y yo espero que el ministro de Hacienda, que es un gran ministro de Hacienda, lo tengo que decir, sí, lo conozco, fue compañero Mario Marcel, de curso, sí. Sí, tú le tienes harta estima. Mucha estima, sí. Porque él tuvo el coraje de hacerse cargo de una pega muy difícil y le ha dado pura estabilidad. Y yo creo que con los resultados de ayer fue uno de los grandes ganadores porque él, con su idea, estuvo por encima del populismo y eso me parece muy bien. Sí. Sí. Oye, ¿qué te parece el trabajo de la Convención Constitucional? Gran tema, porque al parecer va el gobierno y la Convención al mismo tiempo en picada. A mí me parece que la Convención no ha estado bien, porque hace algún tiempo atrás, primero cuando se hizo el Acuerdo por la Paz y cuando salió en el plebiscito 80-20%, 80% de apoyo, yo noté que la gente quiere cambio, pero no quería lo que está pasando ahora, con una serie de medidas que lo único que hacen es asegurar al Estado en una serie de cuestiones claves, como la educación, como el mercado laboral, y otros temas, todos temas que son que ponen al Estado por encima de todo. Yo creo que los chilenos no quieren Estado, yo creo que los chilenos más pobres quieren que les ayuden, pero no quieren que el Estado domine y que se ponga a un lado las actividades privadas como se está tratando. Y me he convencido que la convención, por los arreglos electorales que se hicieron, le llaman las leyes electorales que se diseñaron, con muchos puestos reservados y otros arreglos que provocaron que al final no se eligiera una persona, un voto. Hay una sobrerepresentación, o sea, como decía mi abuelita, le metieron la mano a la urna. Sí. Le metieron la mano a la urna, entonces
Yo creo que la extrema izquierda, no la izquierda, la extrema izquierda está sobre representada en la convención. Y esta casa para todos, yo estoy seguro, y lo digo con mucha responsabilidad, no es la casa de todos, no es la casa de todos, es un traje a la medida para algunos. Y ese traje muchos no lo quieren usar. Pero por eso, Alejandro, ¿qué crees que va a pasar? Porque finalmente el rechazo está subiendo mucho. Y lo que hablamos hace un rato con Rubén, estábamos conversando, que así uno lo mira desde afuera y ves que se están haciendo una constitución súper grande, muy grande, con muchas cosas que finalmente capaz que hasta pueda llevar una idea, claro, que me guste, pero muchas que no. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a aprobar? ¿Se va a caer esa constitución? Tampoco ayuda a la minería. O sea, el crecimiento del país se ve como poco beneficiado. Sí, amenazado. Sí. Bueno, yo creo que en estos momentos, si continúa esta tendencia, esta constitución, al menos esta constitución, va a ser rechazada. Porque la gente que no está tan en los detalles siente que se le están cercenando su espacio de libertad. Y que es una palabra un poquito ambigua y general para definir lo que quieren los chilenos. Por eso que yo hago este ejemplo del traje a la medida versus la casa de todos. Definitivamente no es la casa de todos. Eso estoy seguro, porque mucha gente no quiere esa casa. Sí, es verdad. Y tampoco quiere el traje a la medida. Entonces yo creo que existe una alta probabilidad en estos momentos que este texto constitucional sea rechazado. ¿Pero qué se puede hacer como para llegar a acuerdos? Porque eso es lo que hace falta finalmente. Están todos peleados, el gobierno trizado, claramente no tiene mayoría tampoco el gobierno en la Cámara. Entonces se ve como un escenario súper complejo en todos los ámbitos, no solamente el económico, porque los otros temas tampoco se están tocando. Se está dando mucho espacio al tema de los retiros y se está quitando espacio a la educación, a la salud, al narcotráfico, o sea, de verdad, a la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, yo creo que si sale rechazo, va a haber una crisis política. Y yo espero que los políticos estén a la altura para proponer una alternativa. Porque el país quiere un cambio constitucional. Sería tonto negarlo. Sí. Pero quieren una constitución que recoja el impulso que ha tenido Chile. Chile es un país que siempre fue reconocido en los últimos años por su vigor, por su crecimiento, por su modernización. Tal vez nos equivocamos en que necesitamos más equidad, pero eso se puede arreglar también. Pero no quiero que me pongan una constitución donde me quieren decir qué tipo de educación quieren los demás para mi hijo, que me digan el tipo de salud que quieren, sí, que me digan el tipo de educación, que me digan, en definitiva, y que pongan al Estado por encima de todo. El Estado no puede estar por encima de todo. El Estado no puede decir qué voy a comer. El Estado no puede decidir dónde voy a trabajar. El Estado no puede decir todo en la vida de los ciudadanos. Tiene que haber espacio para la libertad y para el emprendimiento. Oye, Alejandro, Chile está lleno de emprendedores y es así. No se está ayudando mucho a los emprendedores, al parecer. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué medidas se están tomando realmente para llegar a ayuda a ellos? Que finalmente son como el movimiento también que moviliza la economía en Chile. Por supuesto. Bueno, eso lo englobaría en las pymes. Las pymes en Chile tienen poco apoyo. Las pymes necesitan más apoyo. Las pymes necesitan que especialmente el Estado les ayude. ¿Cómo? Cobrándoles menos impuestos, por ejemplo. Ya. Dándoles apoyo en conocimiento. Porque las pymes son a veces 2 o 3 personas que necesitan mucho apoyo para salir adelante. Entonces yo me concentraría en las pymes y no haría tanto discurso. Lo haría efectivamente. Empezaría por darle espacio, menos burocracia, menos impuestos, más apoyo. Yo me concentraría en las pymes. Oye, y la canasta básica, que está costando un ojo de la cara, ¿ya? Sí. Finalmente, hoy día, con el sueldo que ganabas antes, compras mucho menos, o sea, finalmente estás ganando menos. Los carros del supermercado, te decía recién. Sí, pues es terrible, sí, ¿no? Y es así de claro. La guerra ya de Rusia y Ucrania ha influido en los precios realmente acá, ¿cierto? Sí, porque hay un precio que es muy importante, que es el precio de la energía, el precio del petróleo. Y el precio del petróleo ha sido uno de los commodities, como se dice, uno de los bienes más afectados. ¿Por qué? Porque está ligado a la energía. Y no solo le pega a transporte, porque sube el precio
Que es lo que mueve todo, que es lo que mueve, sino todo se transporta. Sí. Todos los alimentos se transportan. Sí. Por lo tanto, eso sin duda que ha afectado a la inflación, pero no es la variable fundamental. Incluso en economía se habla de una parte que es variable, transitoria. Yo espero que sea así, que suma al IPC total. Y con diferencia de, vamos a decir, los alimentos y los sectores que van en el corazón de la inflación, que se llama en términos técnicos la inflación subyacente. Ya. Entonces, acá está subiendo la inflación, vamos a decir, transitoria, que normalmente está el combustible y los vegetales. ¿Ah? Pero lo más importante es ver por dónde va la inflación subyacente, y esa está subiendo mucho. Oye, la inversión ha parado a Chile. ¿Han parado de invertir en Chile? Sí. ¿Están asustados con lo que está pasando? Por supuesto. Cada vez que la convención saca un acuerdo, hay más gente pensando que no voy a invertir en este país. La convención ha sido muy mala para este país. ¿Ah? Aunque hay gente que le puede doler, pero yo tengo que dar mi opinión. Intentaron sacar algunas normas que tenían que ver con la libertad de expresión. Lo intentaron, no pudieron, eso es verdad. Pero yo creo que hay gente que tiene ideas muy raras respecto a la libertad y eso a mí me preocupa. Oye, ¿qué se puede hacer? Pero así, Alejandro, en simples palabras, como para ayudar al país realmente, ¿qué cosas? Sí, porque si el país no tiene plata, ¿cierto? Se gastaron demasiadas, lucas no queda, supuestamente. ¿Cuáles son las cosas que se puede hacer para ayudar? Porque si te dicen, no, es que no queda plata, ya, y la gente en la casa dice, uy, no me va a llegar el retiro. Pero, ¿qué me va a llegar? ¿De dónde voy a sacar plata? ¿El gobierno cómo me va a ayudar? O, ¿cómo hace la gente? Lo primero creo yo que hay que focalizar el gasto del gobierno. Realmente hacer llegar la plata con el mayor esfuerzo a la gente que más lo necesita. Y una idea que yo he venido dando es que el IVA, por ejemplo, se devuelva a los más pobres. Podemos hacerlo porque tenemos sistemas tecnológicos que nos permiten identificar a la gente que está, por ejemplo, lo que se llama las redes sociales, que está en los catálogos de ayuda que el gobierno maneja. O sea, hay manera de clasificar la información y sería estupendo que los pobres les devolvieran el IVA. Yo no quitaría el IVA porque nuevamente ahí vamos al voleo. ¿Ah? Vamos al voleo. Esas medidas exactas, ¿quién las toma? Esa medida la toma el ministro de Hacienda. Dígale entonces, pues. Pero si le dije. Tienes que decirle, obvio. Sí, no, sí, igual, claro, mucha gente, de hecho, cuando salió... De hecho, por los medios, porque me han hecho la pregunta varias veces. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, de hecho, cuando salió Marcel, finalmente también se sintió más confiado el empresariado con que estuviese él. Claro, porque es un gallo racional. Es un tipo que no es político. ¿Pero tú crees que está sentido. cómodo o está presionado? Yo creo que lo han presionado mucho. Sí, ¿no? Y por ejemplo, este famoso retiro acotado, se lo impusieron. Fue el Partido Comunista. Porque se dieron cuenta que el retiro universal tenía posibilidad de fallar y porque le tienen miedo a la inflación. Estos son los comunistas más sui generis. Yo nunca había visto comunistas preocupados de la inflación. Pero sí, verdad. Pero es muy loco lo que está pasando, sí, es verdad. Doy el crédito, seamos más, porque es un impuesto regresivo. Y Boric también, que votó por los retiros anteriores. El presidente sabe que eso le ayudó mucho para ganar la segunda vuelta. Entonces, yo sería muy preciso en la ayuda. La ayuda tiene que ser selectiva. Oye, nos tenemos que acostumbrar a este costo de vida tan alto, es decir, va a seguir subiendo el aceite, va a seguir subiendo el pan, va a seguir... ¿Cómo se para eso o va a seguir subiendo y tenemos que aguantar? Como explicaba recién, hay un elemento transitorio que es el petróleo. En la medida que el petróleo empiece a retroceder, ¿no es cierto? El precio del petróleo va a empezar a retroceder ese componente de la inflación que es el combustible y así otros bienes que empiezan a ser cada vez más caros, como la harina, ¿no es cierto?, por el trigo, como el aceite, etc. Pero cuando se piensa... Pero tiene que terminar la guerra, porque eso viene de la guerra. Sí, pues dicen que están en la última, que venía el último ataque, no sabemos. Ha sido increíble, ¿eh? Sí. Sí, difícil la situación. Oye, se me fue la idea de lo que te iba a decir. No, ¿qué va a pasar finalmente con el modelo de las AFP, por ejemplo? ¿Va a ser mixto? ¿Va a seguir como está? ¿Qué va a pasar? ¿O deben desaparecer finalmente? No pueden obligar a la gente a que no tenga la plata en la AFP.
La AFP yo creo que le han dado un servicio al país, porque si tú tenías 100 pesos, después de una cantidad de años, tenías 170 pesos. Sí, O sea, 70% de rentabilidad. Han habido errores, pero 170 pesos de rentabilidad reflejan un buen manejo de las inversiones. Pero hay otro problema que es más grave, que son las cuentas de ahorro de capitalización individual, Ya. que es ahorro de la gente, Sí. es ahorro privado. Sí. Eso no lo pueden tocar. Eso no lo pueden tocar porque la plata es de la gente. Obvio. Y el ahorro, por definición, es sacrificio-consumo. O sea, hay gente que se sacrificó para tener ese monto de ahorro. Por lo tanto, yo creo que si intentan echarle mano a esas cuentas de ahorro, va a ser un grave error. Porque nadie aguanta que le metan la mano al bolsillo. Eso desde ya. Sí, por eso te digo, esto también nos estará generando una presión social, que la gente salga de nuevo. Sí, podría eventualmente ocurrir eso, porque todavía hay plata en las cuentas de capitalización individual. Y además hay gente que hizo retiros, pero ahora se está recuperando nuevo. Hay un comercial famoso, que no me acuerdo qué AFP, que dice, dejé de trabajar un tiempo porque quería estar con mi hijo, pero estoy tranquila porque mi plata está ganando rentabilidad. Sí. Y eso es porque hay una organización que se preocupa de invertir bien esos recursos. ¿Sí? Las AFP tienen cosas buenas también y no se puede eliminarlas del medio. Por lo tanto, contestando directamente tu pregunta, yo creo que es bueno que sea mixto, que haya un apoyo a la gente que no puede tener esos montos de ahorro, pero tampoco impídele a la gente tener su plata en ahorro privado. Eso sí que sería tiránico. Ya, oye, mucha gente de repente piensa que hay como colusiones, como por ejemplo por el precio del aceite, que definitivamente en Chile es una locura lo caro que está, porque en países carísimos, los más caros del mundo, estaba más barato que en Chile el aceite. Entonces, ¿cómo se explica eso? No, yo creo que nosotros somos un país pequeño y tomador de precio internacional. El aceite está caro porque ha subido los mercados internacionales. Yo no creo en la teoría de la colusión ni nada de eso. Son los precios internacionales los que han subido. Pese a que ha existido colusión en muchas cosas, pero sí, en esta pero en este no. caso En este no caso creo no. que haya. Ya. Si quieren que haya una investigación, y se hará la investigación, pero no se puede. Me llamó una periodista ayer y me dijo, Alejandro, ¿no crees que la inflación se explica por la colusión? Y yo le dije, mira, te voy a decir algo que me enseñaron los argentinos. ¡Anda! ¡Anda! Pero no me cuenten cuentos. No me cuenten cuentos. Acá nosotros somos un país pequeño, una economía abierta, que creo que es bueno. Y después me vino con otro cuento que no puedo dejar de contarlo. Me dijo, oye, nosotros deberíamos tener soberanía alimenticia. ¿Qué es lo que es eso? Que deberíamos producir ciertos bienes que no se producen en el mundo. Pero yo le dije, pero eso es loco. Porque si tú quieres comprar naranja y en el mundo se venden a un tercio de lo que cuestan en Chile, ¿vas a exigir que se pague 3 veces lo que se paga por las naranjas en el resto del mundo? No, anda, no. Claro. Oye, ¿cómo ves el futuro, Alejandro? Sí, pero el futuro, veamos algo, veamos el futuro no muy cercano, a 5 años. ¿Qué crees tú? Bueno, yo espero que volvamos a la racionalidad en la locura que se ha convertido este país, que se ha convertido por la violencia, por la delincuencia, por la falta de respeto de muchos a muchos, por muy poco. Eso yo creo que no se puede aceptar. Yo espero que primero pare la violencia, espero que vuelva el respeto, en definitiva, porque eso es lo que caracteriza al Estado de Derecho y a la democracia. Yo espero que en el futuro empecemos por la democracia, tengamos democracia y que no haya un grupo de gente que tiene ideas muy legítimas, pero que no se las pueda imponer a los demás. Eso es lo que espero. Pero la violencia tendrá directa relación con la economía, ¿o te parece que no? O la delincuencia también. Bueno, yo creo que aquí ha habido manga ancha para algunos, y de repente me da la sensación, aunque suene cliché, que los afectados tienen menos derecho que los victimarios. Las víctimas son menos importantes que los victimarios. El país todavía tiene lugares específicos donde ha muerto mucha gente. Por lo tanto, eso no puede ser. Aquí tiene que haber Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la piedra angular de la democracia. Y yo creo que la democracia sí que es importante. El otro día me preguntaron los alumnos, ¿qué es lo más importante en una sociedad? La democracia. La verdadera democracia, no la democracia que vengan acá, que metan la mano en la urna, que haya minorías, que tengan votos especiales. No, vamos a votar un hombre o una mujer, un voto. Un voto.
nada de cosas raras y que sea una democracia representativa. El gobierno así como va, ¿cómo lo ves al futuro? Yo veo que tiene que corregir muchas cosas, porque al final, como hay democracia, todavía, ¿no es cierto?, va en picada las encuestas, va en picada y en muy corto tiempo. Y yo creo que Boric es un animal político, en buen sentido. Él tiene buenas intenciones. Sí. Él tiene buenas intenciones, pero él tiene que corregir, porque si no la gente le va a volver la espalda. Sí, porque esa sensación da como que, pese a que, no sé, uno puede haber votado por él o no, la verdad, pero uno lo ve ahora y es como un cabro chico que está tratando de igual hacer las cosas Hacer bien. la pega. Sí, tratando de hacerlo. Hoy día me dio mucha risa, o ayer fue con la mujer, o la polola que lo fue a dejar a la Puerta de la Moneda. Sí. Ese fue muy divertido porque fue como para darle un tapón en la boca a aquellos que decían que se había separado, que había peleado con la polola, etcétera. Claro, como que tiene que igual demostrar, Bueno, está bien. Oye, Alejandro, mira, vamos a ir a una parte que es nueva en este programa que se llama Tu pasado te condena. ¿Ya? Dale. Así que vamos a ir aquí con la cortina que me va a tirar el director. Ya. Ahí está, Tu pasado te condena. Usted apoyó a Sebastián Sichel en su candidatura presidencial, Así es. indicando en Diario Financiero que una de las cosas buenas que tiene es que escucha y no impone nada por la fuerza. ¿Volverías a hacer esto? ¿Se arrepiente luego del intento fallido? No lo haría de nuevo. Que me perdone Sebastián, pero no lo haría de nuevo. ¿No lo harías de nuevo? No apoyaría a Sebastián Sichel de nuevo. ¿Y por qué? Porque después que tuvo un excelente equipo económico, no se lo he dicho a nadie en esto, después que tuvo un excelente equipo económico, de repente entraron los políticos. Después que ganó la primaria, Sí. que le ganó a toda la derecha, entraron los políticos y empecé a ver cosas que a mí no me gustaban. Que la gente, muchos de ellos buscaban candidatearse. Yo no estaba ahí para eso, yo estaba para apoyar un legítimo interés de una persona que se había dicho independiente y por lo tanto que tenía que tener el apoyo de gente independiente. Pero después me di cuenta que fue un error apoyar independientes, porque creo que los partidos políticos tienen un rol fundamental y pese a todos los defectos, yo no volvería a apoyar independientes. Mira lo que pasó con los movimientos ultra izquierda que hay en la convención, todos independientes, pero todos están teñidos de rojo. Sí. Entonces yo creo que una de las cosas que tiene que volver a este país son los partidos políticos empoderados y que la gente los respete. Sí. Tenemos otra aclaración que de Tu pasado te condena, también vamos a tirar ahí. Alejandro Alarcón, nos están cocinando a fuego lento. A ver, dijiste así, en el libro dijiste, En el libro. refiriéndose a la Convención Constitucional, que un gran empresario me explicó hace años el cuento de la rana cocinada a fuego lento. Cuando quería saltar para escapar, ya era muy tarde. No permitamos que nos cocinen a nosotros a fuego lento. Hay que salir antes. ¿Por qué dijiste eso? Lo dije porque vi que había muchas normas que estaban saliendo que implicaban de alguna u otra manera obstruir la libertad de la gente. Por ejemplo, en la educación impusieron normas que al final no permitan a la gente elegir la educación que quiere. En términos de libertad de emprendimiento también hay restricciones. En términos de derecho a propiedad también hay restricciones. O sea, y cuando te van haciendo a fuego lenta, eres como la rana que ya te cocinaron, no te diste cuenta y ya no puedes saltar. Puede arrancar. Alejandro, gracias por contestar nuestras preguntas de Tu pasado te condena. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, de verdad, un encantador y muy bueno hablar contigo, muy aclarador. Gracias, Carla. Realmente me ha sido un agrado. Era sorpresa, yo no sabía que tú ibas a ser la entrevistadora. Yo sabía perfectamente quién eras tú, porque te vi, te leí, Yo también sé quién eres tú. Nos conocíamos, ¿viste? Sí.